Mira, nuestro compromiso cultural, yo creo que tenemos poco que explicar. Somos los únicos que llevamos 30 años defendiendo Asturias y diciendo lo mismo, ¿no? Compromiso, por lo tanto, con la lengua asturiana, con la cooficialidad y con ayuda a todos los grupos que defienden la cultura asturiana. Gaiteros, por lo tanto, grupos folclóricos, grupos de cante. Pero yo no quiero que se piense que Unión Curas Paz solo tiene esta vocación, digamos, de identitaria. No, no. Nosotros podemos contribuir a la creación de empleo haciendo una industria potente cultural también exportadora en castellano. Y por lo tanto en cuestión de medios audiovisuales y aprovechando la radio y la televisión públicas y otras radios y televisiones que se quisiesen sumar, y las editoriales, y el mundo del arte en general, para el mundo, digamos, de no identitario, no asturiano o no asturiano, tenemos que proyectar eso fuera de Asturias, promover a los asturianos de uno u otro tipo fuera de Asturias y construir una potente industria cultural que al mismo tiempo que crea riqueza tenga el valor de convertirnos en una imagen importante que pueda traer también el turismo y la atención sobre Asturias.